¿Estamos listos? Sí, señor. O sea, pero ya grabamos. Sí, estamos. ¿Ya hablo? Sí, señor. Ok, bienvenidos al nuevo capítulo de Urban Talks. En este episodio vamos a hablar sobre un tema muy particular y muy importante para el mes de enero porque es un inicio de año y todo el mundo se plantea proyectos, metas, objetivos nuevos y es importante saber cómo los vamos a llegar a resolver con éxito. Entonces, el tema de hoy es proyectos claros, medibles y escalables. Es el nuevo episodio de este capítulo de Urban Talks. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un amigo que he conocido por trabajo, por proyectos específicamente, David González, que he tenido la oportunidad, ¿qué tal David? He tenido la oportunidad de ver últimamente su contenido en redes sociales. Háblanos un poquito, David, sobre lo que haces en TikTok o en Instagram. Bueno, Cristian, ¿qué tal? Un gusto. Sí, yo me manejo en TikTok. En TikTok yo semana a semana subo videos en los cuales hablo acerca de los temas de la ciudad. Yo informo, analizo y opino sobre los puntos de orden del día que se tratan en las sesiones del Consejo Cantonal, en una forma en la que simulo yo ser concejal, porque me interesa mucho el tema de la política y sobre todo la política de aquí, de Guayaquil. Y lo bacán de David es que lo hace desde un aspecto legal porque él es abogado y tiene también una gran participación o gran especialización en lo que es las gestiones municipales. Entonces, sigan su canal, ahí van a encontrar temas que abordan permisos municipales, permisos de construcción, el tema de las rejas, que es un tema muy polémico, de hecho. Por ahí hay algunos casos que salen en el Consejo Cantonal de nuevos proyectos que están implementando el municipio junto con entidades a veces privadas incluso. Entonces, se los recomiendo. David, no sé si tú nos puedes mencionar cuál es tu... En TikTok estoy como @DAF Federal, DAB Federal. Perfecto. Bueno, también tenemos aquí a Jessica Vergara, que nos ha acompañado en otros episodios y que tenemos el gusto de volverla a tener aquí en este nuevo capítulo. Y bueno, también puedes decirnos, Jessica, en las redes sociales, recordárselos a nuestros oyentes. Más que todo, pues muchísimas gracias, Chris, por invitarme esta vez. Soy Jessica de Rimax Capital y como me encuentran en las redes como @Rimax Capital Guayaquil. Ahí me vas a encontrar y pueden conocer pues muchos detalles de Rimax. Chéverísimo. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre, como le había dicho, sobre proyectos claros, medibles y escalables. Específicamente proyectos, pero ¿cómo llegamos a tener éxito dentro de un proyecto? ¿Cómo llegamos a poder finalizar todo lo que nos estamos planteando a principio de año? Primero que les voy a recomendar 5 pasos que en mi experiencia han sido pasos muy importantes para poder culminar un proyecto y poder saber qué es lo bueno y lo malo que puedo sacar de esto. Porque es importante eso. Los 5 pasos los puedo resumir de la siguiente manera: motivación, planificación, identificación, ejecución y evaluación. En este caso, la motivación es el porqué, qué es tu propósito, cuál es tu intención de poder generar un proyecto nuevo. La identificación es, en cambio, qué recursos tenemos. Si tenemos, en el caso de la construcción, que es mi especialidad, tenemos qué recursos tenemos: mano de obra, materiales, equipos, cuáles son también los obstáculos, de identificar cuáles son los obstáculos que vamos a tener dentro de un proyecto. En el caso de la construcción, podemos tener obstáculos como las gestiones municipales, que a veces se vuelven una limitante tremenda, el entorno, el contexto, el terreno incluso. Tenemos la planificación que tenemos que tener en cuenta al momento de ver cuáles son las metas, cuáles van a ser las estrategias que vamos a plantear y cuáles van a ser las tácticas para esas estrategias. Ya les voy a mencionar un poquito sobre eso. La ejecución, cuáles van a ser los procesos y cómo vamos a estar midiendo los tiempos sobre todo, porque aquí tenemos que ser claros. Tenemos que saber cuál es el alcance de un proyecto. Entonces, además de que tenemos que buscar la manera de hasta cuánto vamos a llegar. Por ejemplo, en el caso de ventas, ¿no? ¿Cuánto vamos a vender? En el caso de construcción, ¿qué cantidad de área o cuántos pisos vamos a elevar? Tipo. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuál va a ser el plazo que vamos a tener para estos proyectos?
Y finalmente, la evaluación es importante, señores. Evaluemos qué tanto hicimos, qué fue lo malo, qué fue lo bueno, a dónde llegamos más, qué fue lo que nos hizo llegar al éxito o cuáles son las cosas que podemos mejorar para que pueda ser este proyecto escalable. Entonces, además de esto, no sé, Jessica, ¿qué opines? Tú que has estado dentro del sector inmobiliario, ¿qué tenemos que nosotros considerar dentro de lo que es un proyecto como tal? Me imagino que algunos de tus clientes están muy interesados en poder avanzar o desarrollar, construir o remodelar algunos proyectos que tienes dentro de tu cartera. Sí, correcto, eso es algo que se da regularmente. Entonces tenemos clientes que si te piden justamente hacer una remodelación, una readecuación, sí lo piden. Entonces, y te dan un tiempo, o sea, me gustaría hacerlo en este lapso de tiempo, me gustaría hacerlo de esta manera. O mi objetivo con esta remodelación es tal cosa. O sea, en todo ámbito llegan los objetivos, la meta que se quiera lograr. Claro. Hablando de metas, hay que tener en cuenta que las metas, para cada meta, uno tiene que tener estrategias claras y definidas. Correcto. Si nosotros no tenemos una estrategia o varias estrategias en cómo vamos a resolver y llegar a este objetivo, no vamos a llegar a nada. Y además de esto, para cada estrategia tenemos que tener tácticas. ¿Cuáles son las tácticas? ¿Qué y cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué, cómo y cuándo lo vamos a hacer? Entonces, 3 puntos claves para un proyecto es tener metas claras, estrategias definidas y tácticas para cada una de estas estrategias. Ahora, dentro de ese desarrollo inmobiliario, y yéndonos un poquito, como les había hablado David, de que el concepto de Urban Talks es poder ir desde el desarrollo del individuo, analizar el desarrollo del individuo como tal, hasta el desarrollo del colectivo. Entonces, nos importa mucho cómo se desarrolla la ciudad, la infraestructura de la ciudad como tal. Parte de eso es el desarrollo inmobiliario. Entonces, un desarrollo inmobiliario, 3 puntos claves tenemos que considerar, que es la rentabilidad, la demanda y el impacto que pueda ocasionar en el entorno. Dentro de este punto, me gustaría hablar un poco contigo, Jessica, contigo, David, sobre el tema de la demanda, que es muy importante. A veces considero que muchos proyectos están mal gestionados porque no están apuntando hacia una demanda de necesidad latente dentro de la ciudad. Cuéntanos un poquito de, por ejemplo, en el sector de residencial, me imagino que debes tener bastante experiencia. ¿Cuáles son los sectores que tienen mayor demanda comercial en el sector inmobiliario? Bueno, en el sector inmobiliario actualmente hay una gran demanda para la compra de viviendas en un extracto medio, podría ser en el sector de Avenida León Febres Cordero, desde la Aurora, Avenida León Febres Cordero, hablando de la parte de San Borondón, o también si hablamos de un poco más de presupuesto, en la parte de Vía La Costa. Eso es algo que está creciendo mucho, está creciendo bastante. Entonces ahí hay una gran demanda. Ahí podríamos considerarlo que es lo mejor. ¿Cuál es, digamos, en el tema de mayor desarrollo inmobiliario, o sea, donde se están desarrollando mayores construcciones ahora, cuáles crees que sean los 3 mayores sectores, los 3 sectores más demandados actualmente? Los 3 sectores de mayor demanda sigue siendo San Borondón, Avenida León Febres Cordero o Nuevo Daule, que lo consideran así, y Vía La Costa. ¿Y por qué? Porque en estos lugares es donde, por ejemplo, Vía La Costa tiene todavía mayor crecimiento hacia el peaje, toda esta parte es un sector que se ha vuelto muy comercial, en el que ahí encuentras todo, plazas comerciales, supermercados, instituciones educativas para los niños y más que todo seguridad. Lo que pasa también aquí es que, ¿por qué se da el crecimiento? De repente se ve la costa desde la óptica urbanística del municipio también, porque tenemos que entender que desde hace algún tiempo se ha puesto mano dura sobre la expansión irregular en Guayaquil. Entonces, hay que entender que en la ciudad de Guayaquil, en lo que el municipio ha determinado como zona urbana,
prácticamente la única área de expansión que entendemos como urbana y que da paso para inmobiliarias y rentabilidad es Es, únicamente vía la costa, por porque supuesto, si bien existe una expansión del lado del noroeste, con sectores como Monte Sinaí, Voluntad de Dios, es más popular. es mucho más popular y sin embargo, lo que pasa aquí es que allá no se aplican casi proyectos, Ahí son son asentamientos. asentamientos y más va del tema de regularización de predios. Correcto. En cambio, el único lugar al cual se está expandiendo proyectos inmobiliarios es el sector de Veracosta y Chongón. No. ¿Y por qué este sector? Porque es el único que queda en la ciudad, en el suelo urbano de la ciudad, para poder expandirse. De ahí el resto de... Expandirse con una planificación. ¿Y por qué no sucede eso en Monte Sinaí? ¿Por qué no o en esos sectores más marginados, digamos? Porque me imagino que el municipio pudo haber visto en algún momento este sector como un potencial de crecimiento, ¿o no? Creo que tiene que ver con la tendencia de la tierra. En Vía la Costa hay que entender que hace varios años todas estas localizaciones tienen propietarios. En cambio, aquí había una expansión de un suelo rural, si se puede decir, hacia un suelo urbano que ha tenido que adaptar los municipios por un crecimiento justamente irregular, asentamientos irregulares. Ah, ok. La característica que existe en el noreste, Monte Sinaí, Voluntad de Dios, Real de Dios, son asentamientos irregulares. En cambio, en lo que es Vía la Costa es suelo urbano que no era habitado, pero todo ha sido con una planificación urbana. Claro. Esa es la diferencia. O sea, estaba ya catalogado como un suelo urbano Hay un para plan la de desarrollo que nos Ajá. muestra como un suelo urbano con vías de expansión. En cambio, el otro ha tenido que adaptarse porque no estaba considerado, pero la realidad social es que tras asentamientos urbanos tienen que adaptarlo a la ciudad. Y que ya ha pasado antes, no es la primera vez. Claro, no es la primera vez. De hecho, un punto muy importante a recordar, la vía perimetral se llama perimetral porque hasta ahí llegaba la ciudad. Y ya sabemos cuánto se ha expandido en la vía perimetral. Full, de hecho. Claro, y de hecho son las razones por las que ahora se están emitiendo estas ordenanzas de regularización, que ojo que no es solamente que pasa en Guayaquil, pasa en muchas ciudades del país y podría decirlo hasta del mundo, ¿no? En el que el tema de la invasión del suelo es algo muy común, pero bueno, es también un no ponerse de acuerdo la ciudadanía con el gobierno, ¿no? el municipio, ¿será? Hay mucha responsabilidad, más allá de la ciudadanía, mucha responsabilidad del gobierno de los municipios. De no... Sobre todo por una cuestión básica, no han sido primero firmes y no han delimitado el suelo urbano adecuadamente en la ciudad. ¿Tú consideras que es más la firmeza que el tema de la sociabilización, por ejemplo? Porque también se puede socializar el tema, ¿no? Aquí en Guayaquil la socialización es sobre la marcha, es decir, sobre lo que ya está hecho o lo que está perjudicado trata de arreglarse, cuando no es preventivo, es decir, no hay una planificación de decir, bueno, hasta aquí va a crecer Guayaquil. Claro, contemplando zonas de expansión urbana, por supuesto que sí, porque hay una tendencia al crecimiento poblacional, crecimiento de unidades de vivienda y hay que contemplar eso. Los planes de desarrollo urbano, digamos que los contemplan, pero por ejemplo, personalmente no estoy de acuerdo con el polígono, sobre todo al cual se quiere dar la expansión de Guayaquil, porque creo que se ajusta a lo que ya está y no planifica, más bien. No entendí esa parte. Define polígono. El polígono es, por decir así, el área de superficie sobre el ok. Entonces hay un área ya de superficie que dicen hasta aquí vamos a llegar. Hay una predelimitada. Prelimitada, porque ni siquiera es definitiva, sino que prácticamente te dice, este es el suelo urbano de Tantón. Es decir, sobre aquí se puede edificar, vivir y comercializar industrias. Eso se entiende como... es que sí hay una parte exclusivamente para la parte industrial. O sea, estamos hablando de lo que es residencial. Exacto. Ya va, eso ya es dentro del suelo urbano, ya hay lo que se llama los usos de suelo. Correcto. Que es lo que identifica. Sabes que la otra vez estaba hablando con Edward, que bueno, aquí tenemos el gusto de tenerlo otras cámaras, y que nos está ayudando un montón con el tema de la logística. Él también es arquitecto. Y nos causó un tema muy curioso, que bueno, espero que no me funen o no me persigan después de esto. Pero de hecho el municipio debería tener los parámetros del municipio para poder decidir cuál es el suelo que se va a delimitar como parte de la urbanización o de la expansión de la ciudad. Debería ser, por ejemplo, los vientos,
el tipo de suelo que hay ahí. O sea, es un sistema, ya es un trabajo de ingeniería como tal. Lo curioso es que Y existen estudios sobre eso. eso, debería haber un estudio de suelo. Es que los Sí hay. hay. Debería haber un estudio de viento. Ah, los hay, ojo, O sea, los hay, pero no se los... Por este tema de las irregularidades, al final hay que hacer cambios en el camino, me como, imagino como yo, lo ¿no? mencioné, el municipio, la política municipal, no la nueva, sino desde antes, ha sido actuar sobre la marcha. Es La decir, cosa con la marcha. actuar sobre lo que ya se ha perjudicado. O sea, el ejemplo que tenemos que hablar en todos estos desarrollos que hay desde la perimetral al oeste, el municipio invierte en infraestructura, en asfaltado, redes de agua potable, sobre lo que ya está, los asentamientos que ya existen. Pero no piensan a futuro de lo No que piensan podría a haber. futuro. Por ejemplo, porque ya entra un conflicto muy cultural con Ya, las personas. parte cultural, y es algo que incluso lo hemos tocado en temas anteriores, la cultura de nosotros, ya. Porque si bien de hecho tú estabas hablando ahorita de la parte de la perimetral, hasta ahí estaba establecido, predelimitado de que hasta ahí podía llegar la ciudad, ok, se ha expandido. Si tú hablas de 10, 15 años atrás, la parte de Villa La Costa no te imaginabas que iba a ser lo que es ahora. Ya, cuando recién empezó la parte del nuevo Daule, tú decías, ay no, qué lejos. Ya, ahora es, cruzo el puentecito y estoy ahí. Claro. Y es uno de los sectores bastante llamativos para las La personas. construcción de puentes, de hecho, han sido planificaciones sobre la marcha también. Por supuesto, también sobre la Sí. marcha. Entonces, porque no ha habido esa cultura de que estoy pensando, estoy planificando, estoy pensando futuro, que es lo que hace falta. Entonces, si nos vamos por la parte de lo que hablábamos inicialmente, entonces sí necesitamos tener tus metas, obviamente, medibles, alcanzables y todo, porque yo de aquí a X cantidad de años me veo con mi familia de esta manera, me veo de tal forma, pero me veo viviendo aquí en el momento, o me veo en una casa súper grande. La parte cultural que hablábamos hace mucho rato atrás, ya incluso hay otras personas en que no se ven teniendo hijos, sino lo que vemos ahora, ¿cuál es la tendencia? En tener mascotas y no hijos. Entonces tal vez esas personas no se vean con una casa súper grande. ¿Para qué? Me toca mayor gasto. Exacto. Entonces, hay diversos temas que tendríamos que ver. Ya. Creo que aquí también hay que aclarar, o me cuestionan, mejor dicho, las preguntas que se hacen dentro de este campo, ¿no? El tema de ir sobre la marcha en una planificación es la primera pregunta fundamental. ¿Cuándo será el momento en el que yo ya pueda llegar al punto en el que aquí ya puedo empezar realmente a planificar? ¿O no se va a dar nunca, David? ¿Tú qué ves? O sea, mi esperanza es que se den en algún momento, pero lastimosamente esto depende mucho del tema político de la ciudad, porque al final y al cabo son los quienes determinan y tienen la competencia para determinar aquello. Yo tengo la esperanza que en algún punto se dé. Me extraña demasiado por qué tras alcaldías que se han considerado exitosas no se ha hecho, cuando para mí es algo fundamentalmente básico. Recién tuvimos un cambio de administración y yo tenía realmente la esperanza en que lo abordara. Me parece que hay tres cosas fundamentales sobre los cuales tiene que empezar la marcha de la ciudad, súper fundamentales, que hubieran sido mis propuestas. En primer lugar, la delimitación de la ciudad, es decir, establecer hasta dónde llega Guayaquil, porque, bueno, se manejan dos conceptos. Una cosa es el Cantón Guayaquil es inmenso, gigante, tiene hasta la isla Puná y todo eso. Pero lo que llamamos Ciudad de Guayaquil es el suelo urbano. Entonces, delimitar la ciudad de Guayaquil, que es decir, el suelo urbano. Y no solamente delimitarlo, por decirlo así, a través de una ordenanza, teóricamente, sino también hacer un esfuerzo por delimitarlo físicamente. Y que sean tangibles, o sea, sea estricto. Exactamente. Y es más, con una propuesta que yo tengo de expansión de delimitación de la ciudad, no es tan complicado hacerlo en Guayaquil, porque en Guayaquil la mitad del límite de la ciudad está determinado por cuerpos de agua. Si tú lo dices ahorita, si te pregunto, ¿cuáles son los límites de la ciudad de Guayaquil en la actualidad? ¿Cuáles serían? Sí, bueno, parten desde el Puente Lucía. Desde el Puente Lucía, el límite sería toda la ribera del río Daule, conectando luego con el río Guayas, luego pasando por me parece que es el estero Covina que queda al sur, por el puente, por las esclusas. De las esclusas va por todos los ramales del estero Salado. Obviamente todo el límite del estero Salado sur de las organizaciones en Vía La Costa,
y de ahí se va, hay una línea Hacia el imaginaria puerto. que va hacia el aeropuerto, exactamente, y se traslada hacia Chongón, y de Chongón va para allá a la costa, Ok. sigue hacia el este, y luego, digamos, hay una línea imaginaria hacia el norte que contempla, que se conecta en todo el Cerro Blanco, me parece. Ujú. Parte de Cerro Blanco va largo, largo, hasta ya encontrarse con los asentamientos de Monte Sinaí, Vivienda, todo eso, y me parece que continúa hasta la planta de la toma y luego va hasta el lago Capeira, donde está el lago Capeira, Wow. y luego se conecta Ahí nuevamente, conectó a Puente Lucía. nuevamente Claro. por A Puente Puente Lucía. Lucía. Ajá, Pero sí, entonces, sí, tal vez eso pueda marear mucho a las sí, personas. de Pero hecho esa sí, es mi propuesta. ya, no, pero si Claro. yo vengo y simplemente digo, ¿cómo delimito la ciudad de Guayaquil en la actualidad? Sería, tengo la parte del puerto marítimo, creo que sería así, Sí. ¿verdad? Puente Lucía, No, ¿no? no, yo lo tendría mucho antes. Mi O criterio bueno, sería- antes Pero de tendrías Puente que Lucía. reducirlo entonces. Exacto. Entonces, Uf. antes de No, Puente hay Lucía, que entender, hay una reducción en límites y que significa aumento en otros. ya. Ujú. Si voy del lado de acá, de la parte de Vía la Costa, Ya. y si voy... Quizás no agrada mucho esto, pero en la vía la costa, lo que es de la vía la costa sur, ya, sí habría una reducción, porque en mi criterio, o sea, hay una expansión muy grande porque Chongón prácticamente es una ciudad satélite, porque donde se encuentra el área urbana de Chongón está muy distante de lo que es Guayaquil, de Puerto Azul y todo eso. Correcto. Yo diría de Puerto Azul hasta una de las urbanizaciones que queden más alejadas. Kilómetro 12 de la Vía la Costa. No me dio mucho por kilómetros, pero digamos casi hasta Valle Alto o Ok. un poco menos, Ok. ¿ya? Ujú. Desde parte del sur. Y eso sí, la expansión para mí sería una línea imaginaria recta en todo lo que es desde la altura del norte, me parece que es, no sé si es Bosques de la Costa o por ahí una organización, Todo eso todo es imaginaria recto y vuelvo a salir hasta, entre los... hasta la toma del lago Capel. Correcto, ahí sí Ya, ya lo entendí. claro, es Wow. decir, ¿qué va a implicar? Todos los terrenos que incluso están de las polas hacia el oeste hasta esta línea imaginaria serían urbanizados. Wow. Y de largo. Ya. Eso todavía Pero- falta por expandir la Sí, ciudad habría ahí. mucha área por Porque ese expandir lado de la urbana. perimetral, si tú lo dices, ese lado de la espolda, de la perimetral, eso no está urbanizado todavía. O sea, sería de Ceibos en la parte del frente, eso no está Sí, urbanizado. exactamente. Todo lo que es la segunda parte de frente, hasta bastantes kilómetros. Pero, bueno, hay bastante, pero dándonos cuenta también, no sé ahí cómo sería, pero si vienes del lado de acá, estás en Ceibos, en un segmento Ujú. medio alto. Nunca Ahí viene el es que extracto. Ya. Porque acá estás hablando Lo de lo manejamos, Montesinaí ya, y sí, todo lo eso. manejamos Claro, por- claro, estás mezclando mucho. Estoy No, mezclando. Lo que pasa es que ahí viene la parte que tú dijiste. Hay dos, hasta ahorita yo llevo contando dos cosas que yo siento que sí, la gente no estaría de acuerdo. Como que, ay, ¿qué te No, pasa? lo que pasa es que se maneja por latitudes, por ejemplo. Digamos, Latitudes, pero las Montesinaí- personas no los ven por latitudes. Ya, Yo Montesinaí lo veo por por extracto. actitudes. Exacto. Digamos que Montesinaí llega hasta aquí, Ajá. lo que conocemos. Lo de abajo sí sería diferente, no sería popular. Viene la gasolinera por esa parte de ahí, No, porque pero hay una gasolinera nueva. Es un gran trabajo Es un lo que te gran está. trabajo. Es un gran Porque trabajo. cómo le cambias la mente a las No personas. solo Porque la eso, mayoría la ya, infraestructura, o sea, exactamente. aquí hay un tema de gentrificación que vas a Por tener que supuesto, hacer. en la parte de construcción también. O sea, cambias por completo. Ahí viene el diseño arquitectónico, que era lo que también podríamos Que ojo, tocar. que es algo que ya en teoría yo ya estoy empezando a ver. En el centro de la ciudad se está empezando a ver ya. O sea, estas edificaciones que no han sido correctamente planificadas en un principio El centro- y que ahora se están demoliendo. Exactamente, el centro tiene que pasar por bastantes procesos de demolición y tiene que quedar como un distrito comercial y financiero casi que netamente. Y es como debería ser el centro de una ciudad, de hecho. Exactamente. Está bien, esa parte de la planificación de Guayaquil yo la aplaudo. Es un poco controversial y polémico. Hay muchas personas en que no están de acuerdo, pero al mismo tiempo es algo que disgusta, pero es parte de la evolución. Es ese salir de esa zonita de confort y decir, bueno, ya que tenemos que hacerlo, es que no hay de otra. Ya. De hecho, donde están los terrenos del actual aeropuerto, cuando ya se marcha, tienen que ser urbanizables residenciales, mi criterio. Yo también creo, también considero lo mismo. También Sí, considero lo contrario a mismo. lo que se quería de repente hacer también ahí, pero mi criterio es que... ¿Cuál es el punto de vista actual de lo que no se quería? existe porque cambió la administración y eso se quedó. Ah, es verdad, pues no. Sí. Sí, está en stand-by.
Ok, sí, tienes mucha razón. ¿Sabes qué? Dentro de lo que estabas diciendo, bueno, no comentaste las tres cosas, te interrumpimos, pero me llamó mucho la atención que parte de esto tiene mucho que ver con la parte privada, ¿no? Como la parte privada más bien sí está tratando de mantenerse al margen de una planificación, todo lo contrario de lo que es una invasión. ¿No? Y que Sí. nos desordena y nos desregulariza toda la ciudad. Entonces, ciudadanos, por favor, pongámonos de acuerdo con el municipio para que todos podamos entrar en una sinergia Es que es de desarrollo jodidísimo. inmobiliario. Es jodidísimo. No hay no hay planes habitacionales interesantes que les interesa a la gente en Ujú. esos sectores de Al menos ¿Y por qué tú no crees los que no? planes sociales, ¿Por porque qué los tú? planes privados sí, sí, hay mucha gente que está, al menos los que hablamos ya hablando de un sector socioeconómico más Socioeconómico. alto, sí hay cierto interés siempre y cuando, o a medida de que el desarrollo inmobiliario de la urbanización sea atractivo para quien quiera habitar en un lugar Esos sectores diferente. no son atractivos para nadie, de ninguna forma. Estamos hablando de cuáles. Noroeste, Noroeste. Monte Sinai. Eso, exactamente. A lo que me refiero es que, por ejemplo, lo que decía Jessica, ¿no? De cuáles son los sectores más demandados. Bueno, que ya no es Guayaquil como tal, ya ampliándonos un poquito el radio. Nuevo Daule, San Borondón, que de hecho San Borondón está siendo muy atractivo no solamente para el habitar, sino para el recrear. Yo ahora me he dado cuenta que todo el mundo se va, vámonos a un bar, vámonos a una discoteca, vámonos a un restaurante, a pasar en familia, ni siquiera es algo que estamos hablando de recreación nocturna, sino de diaria. Es, ¿a dónde nos vamos? Ah, nos vamos a Vía San Borondón. No se quedan en la ciudad. Estamos moviendo todas las actividades hacia estas zonas que son más atractivas por la seguridad, me Por imagino seguridad, pero yo, por algunas cosas, pero exacto. por algunos otros Lo que temas, ¿no te pasa es que el parece? desarrollo inmobiliario de San Borondón, desde que inicia hasta sus actualidades, siempre ha sido impulsado por grupos económicos destacables en la ciudad, o sea, Ujú, personas con altos recursos económicos. ujú, Eso ha permitido que, por ejemplo, tengan mayor estética en el tema de la implementación de viviendas, centros ujú, comerciales. Otro de los aspectos que no se trata acerca de la planificación de la ciudad justamente es su crecimiento. Creo que la ciudad atraviesa por una problemática en la cual actualmente la expansión y el crecimiento de la ciudad es horizontal y ujú. no es en vertical. Un poquito para la explicación de quienes nos observan. Horizontal es que crece en unidades de vivienda, de Casa por casa. casas con sus propios solares. Ujú, Muchos solares, expansión así. ujú. Vertical es vivir Edificios, en edificios, condominios. Departamentos. departamentos. Entonces, uno de los criterios urbanísticos por excelencia es que las ciudades tengan también programas de crecimiento vertical. Claro, es Que verdad. existan Es muchos verdad. más condominios o Exacto. edificios apartamentales. Y no solo eso, sino que tiene full beneficio. Al menos cuando yo estudiaba arquitectura, eso es una de eso es una de las tendencias que se iban a dar, se veía, se proyectaban y se están dando actualmente, sino que se está manejando a sí mismo por estratos sociales. Pero tiene beneficios. ¿Tú crees? Justamente sobre los beneficios, hay tres que yo quiero destacar sobre esto. Uno de ellos es que pueden existir mejores condiciones de habitabilidad para las personas que vivan en los departamentos. Es decir, pueden vivir en superficies más grandes que vivir en un lote propio, porque muchas veces los lotes que se comercializan sobre todo para estratos populares son muy limitados en su superficie. En cambio, al construir hacia arriba pueden darse proyectos de departamentos que tengan mucha mayor superficie de metros cuadrados. Habitabilidad. Exactamente. Otro beneficio es que para las personas que desarrollan los proyectos y sobre todo para municipios que tienen la obligación de dar cobertura en servicios, resulta mucho más económico y rentable poder surtir de servicios a estas infraestructuras que crecen en vertical que al horizontal, porque si tú vas al horizontal, tienes que tender más tendido eléctrico, hay más redes de tuberías, más redes de alcantarillados, que únicamente tenderlo para cierta área con edificios apartamentales. Y por último, algo que es muy importante, que la gente creo que le interesa también, las personas que pueden vivir bajo este formato de apartamentos y todo, van a encontrarse mucho más cubiertas por servicios básicos de características urbanas, como coberturas totales de energía, agua potable,
telecomunicaciones, internet, e incluso sobre infraestructura urbana de recreación o esparcimiento, o tener cerca locales comerciales. Porque hay muchos condominios que ya te tienen el área social en la parte de la Claro. Y a veces terraza hasta el comercial abajo. y el comercial obviamente Exactamente. abajo. Entonces es mucho mejor. Tienes el ascensor, vas y haces todo. Miren, precisamente, y para terminar, esto es algo muy puntual, ¿no? El desarrollo inmobiliario en vertical es algo que me parece a mí que es una de las mejores inversiones que se están dando actualmente porque es claro, es medible y es escalable. Entonces, a lo que voy es, en este caso, lo que acabaste de decir, son 3 cosas muy puntuales. Tienen objetivos claros, o sea, se puede aprovechar el espacio. Segundo, el tema de los servicios básicos. Se puede tener también mayor accesibilidad al servicio básico y la inversión es rentable, es muy rentable para invertir en el desarrollo inmobiliario un sistema de construcción vertical. Entonces, para despedirnos, yo creo que concluyo y enfatizo y reitero los 3 puntos claves que, señores, tenemos que tener en cuenta para este nuevo año 2025, no sin antes agradecerles a Jessica y a David, que yo sé que juntos vamos a generar proyectos muy pronto, Sí. pero tienen que ser, amigos, claros, medibles, escalables y sobre todo con un alcance a un periodo de tiempo determinado en el que podamos evaluar qué ganamos de todo esto. Muchas gracias, amigos, por haber asistido, por haber visto este nuevo capítulo de Urban Talks. Los esperamos en el siguiente capítulo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En YouTube, suscríbanse, por favor. Y pueden también seguirnos en nuestras redes sociales como @1y2ARQ. A David también lo pueden seguir. Ya él mencionó sus redes sociales. Igual lo vamos a poner acá abajo en la descripción. Asimismo como a RIMAX Capital Guayaquil, que ha sido una gran participante dentro de nuestro podcast, este espacio que es para ustedes, para poder conversar sobre temas muy importantes sobre la ciudad y sobre el desarrollo del individuo y del colectivo. Hasta la próxima. Adiós.